Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Español, opiniones y argumentos, aprendizaje esperado, diferencia entre opiniones y argumentos. Esta semana es de repaso y en esta ocasión profundizaremos en dos elementos que se utilizan como parte del discurso de los ponentes o participantes en el debate, las opiniones y los argumentos. Recuerda que el debate es un formato de conversación regulada donde se expresan argumentos y alguna que otra opinión entre los textos escritos que pueden ser periodísticos, históricos o científicos. Por ejemplo, existe un tipo de texto llamado argumentativo, que se caracteriza entre otras cosas porque su autor, al exponer un tema, expresa opiniones y argumentos al respecto. En pantalla observas un texto con estas características. Los argumentos están en verde y las opiniones en amarillo. Los elementos de la información destacada en verde los identificamos como argumentos porque están basados en hechos y en datos reales. Por ejemplo, cuando dice que la vaquita marina está a punto de extinguirse, habla de un hecho comprobable. Al decir que la población disminuyó a la mitad en un año, es decir, de 60 a 30%, es un dato que también puede probarse. Es una característica de los argumentos que para construirlos sean sólidos y basarse en hechos, datos e información que pueda verificarse. La información destacada en amarillo es una opinión, porque aunque menciona el hecho de la extinción que es real, la organización dice que la situación es dramática. Una de las características de las opiniones es que son personales y que se construyen a partir de las experiencias y vivencias de las personas. Este fragmento del texto ¿qué presenta? ¿Argumentos, opiniones o ambos? Son argumentos, al igual que en el caso anterior habla sobre hechos, la pesca ilegal de la totoaba y las redes que usan para capturarla. Reto de hoy. En casa practica, por ejemplo, utilizando los textos que incluyen tus libros de texto de otras asignaturas. Si puedes, consulta también periódicos y mientras lo haces, busca diferenciar opiniones de argumentos. Para ello, observa que una y otras cuenten con las características que trabajamos. Asignatura Artes. Alex Mercado y el piano de jazz, aprendizaje esperado, utiliza la música de manera intencional en la representación de personajes ficticios a través de los sonidos y cualidades de los instrumentos. Aprenderás a utilizar la música de manera intencional. En pantalla observas un cencerro. Es un instrumento, es de metal. Una de sus funciones es marcar el pulso en un grupo. ¿Lo has visto antes? ¿Qué te parece? Cada instrumento musical pertenece a una de las tres grandes familias de instrumentos musicales. La primera de ellas es la familia de cuerdas. Esta se distingue porque todos sus instrumentos son instrumentos con cuerdas, ya sea que se rasquen, se toquen con un arco, se pellizquen o percutan. Si tienen cuerdas, son parte de esta gran familia. Las familias de los alientos. Estos incluyen a todos aquellos instrumentos que necesitan el aire para emitir sonidos, desde los más sencillos hasta los más complejos. La familia de la percusión, la más ruidosa y alegre, que se conforma de todos aquellos instrumentos que se percutan, es decir, que se golpean, ya sea con las manos o con baquetas. También algunos se agitan, como el gansa o las maracas. El compositor Sergei Prokofiev, en la hermosa historia Pedro y el Lobo, ha utilizado a la familia de las cuerdas para representar a Pedro. Pedro es un niño travieso, que junto a sus amigos, un gato, un pato y un ave, emprenden una emocionante aventura al encontrarse nada menos que con el villano, el gran lobo feroz. Este personaje lo representan los cornos de la familia de los alientos. Cada instrumento pareciera darle voz a cada uno de los personajes. El reto de hoy. Te reto a ver esta emocionante historia. Pedro y el Lobo. Identifica personajes y cuéntanos cuál de todos ha sido tu favorito. Realiza el dibujo de tu personaje favorito al lado del instrumento que lo representa. Asignatura Historia. Para refrescar nuestros aprendizajes, la Revolución Mexicana. Aprendizaje esperado. Ubica la duración del Porfiriato y la Revolución Mexicana aplicando los términos año, década y siglo y localiza las zonas de influencia de los caudillos revolucionarios. Realizarás una línea del tiempo con lo que has aprendido en clases. El objetivo es llenar la línea del tiempo a través de una serie de preguntas que iremos realizando, por lo que es necesario que recuerdes 6 fechas importantes sobre los acontecimientos que marcaron el rumbo de la Revolución Mexicana. ¿Recuerdas cuál era la situación general del país durante los últimos días del Porfiriato? La situación general del país durante los últimos años del Porfiriato vivía una situación de descontento entre varios sectores de la población. ¿De qué trata el Plan de San Luis? El Plan de San Luis trata de que se desconocía a Porfirio Díaz como presidente e invitaba a levantarse en armas contra la dictadura el 20 de noviembre de 1910.
Fecha de inicio de la Revolución Mexicana. ¿Qué pasó después de que derrocaron a Porfirio Díaz? Después de que se derrocó a Díaz, se convocó a nuevas elecciones. Resultaron ganadores Francisco I. Madero como presidente y Pino Suárez como vicepresidente en 1911. ¿Sabes en qué consistió la decena trágica? La decena trágica consistió en un golpe de estado del ejército contra Madero. Fue cuando el general Félix Díaz atacó el Palacio Nacional con Madero y Pino Suárez adentro, exigiendo la renuncia de ambos. Después Huerta los traicionó y usurpó la presidencia. ¿Por qué renunció Victoriano Huerta a la presidencia? Victoriano Huerta renunció a la presidencia porque no aguantó la lucha contra el ejército constitucionalista que estaba al mando de Venustiano Carranza, que se dividió en tres grandes grupos. Luego de que Huerta renuncia, estos grandes grupos se enfrentaron y mientras Carranza era presidente, se proclama la Constitución Política de 1917. ¿Cuáles eran los artículos principales de esta Constitución? El tercero, que es el relativo a la educación, el 27, que habla de la propiedad de la tierra, y el artículo 123 que habla sobre el trabajo. Tu línea del tiempo debe de quedar de esta manera. También debes agregar las frases representativas de Villa, Zapata, Obregón, las causas sociales que cada uno de ellos perseguía uniéndose a la Revolución Mexicana. El reto de hoy: si te es posible, consulta otros libros, comenta el tema de hoy con tu familia y repasa la línea del tiempo. Asignatura Matemáticas. Trazo rutas para visitar el zoológico. Aprendizajes Prado. Describe de forma oral o escrita rutas para ir de un lugar a otro. Aprenderemos a describir rutas en las que se recorre una distancia determinada después de interpretar la escala gráfica de un mapa. Anteriormente trabajaste el desafío matemático 49. El desafío consiste en describir una ruta que incluya 5 de los 7 cerros que se observan en el mapa y con la que se recorra la mayor cantidad de kilómetros posible. La escala en un mapa representa la relación que existe entre una distancia media sobre el mapa y la distancia real que le corresponde sobre la superficie terrestre. En este caso, la distancia está representada gráficamente. En pantalla observas un mapa del zoológico de Chapultepec. Vamos a calcular la distancia que hay para llegar de la entrada del zoológico de Chapultepec hasta la jaula de vuelo donde se encuentran las hermosas aves, tomando como referencia que la escala es 10 centímetros del mapa, que representan 1 kilómetro de la realidad. Mide 20 centímetros, entonces si cada 10 centímetros es igual a 1 kilómetro, 20 centímetros será igual a 2 kilómetros y los 6 centímetros equivalen a 600 metros, entonces la distancia real recorrida es de 2 kilómetros con 600 metros, un poco más de 2 kilómetros y medio. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!